¿Qué pasa si alguien utilizó el 4 y el 12 como los radios? Pues, a ver, voy a solamente a mirar esto de acá. Entonces, sería fuerza 1 sobre radio 1, que serían 4 al cuadrado, ¿cierto? Ya habíamos cancelado el pi, igual al peso sobre el radio 2, que sería 12 elevado al cuadrado, ¿cierto? Resulta que 4, ¿de dónde sale? Ese 4, este 4 que yo tengo acá, salió de 2 veces el radio, ¿cierto? Eso es ese 4. ¿Y de dónde sale el otro radio? ¿El 12 de dónde sale? Pues esto sería el radio 1 y el otro 12 saldría de, bueno, coloquémoslo aquí abajo, que sería 2 por el radio 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, profe. Listo, esperen un momentito, coloco esto por aquí donde es. Esto estaba así, sería 2 por el radio 1 y todo elevado al cuadrado. Sabemos que cuando un término está elevado al cuadrado, pues todo tiene que quedar al cuadrado, ¿cierto? O sea que este cuadrado afecta tanto al 2 como al radio. Y este cuadrado también afecta tanto al 2 como al radio. Conclusión, ¿qué me queda? 2 al cuadrado, que serían 4, por el radio 1 elevado al cuadrado. Y de este lado me queda otra vez 4 por el radio 2 elevado al cuadrado. Cuando yo lo pase a multiplicar, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 4 por el radio 1 elevado al cuadrado sobre 4. Ah, hice otro radio. Sobre 4 por el radio 2 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con esos dos 4? Se cancelaron. Conclusión, ¿qué me quedó? Me quedaron radio 1 y radio 2. O sea que no va a afectar si trabajaron con el radio o trabajaron con el diámetro. ¿Está claro? O sea que el resultado también te debe dar. ¿Listo? Para que los que trabajaron no se dieron cuenta que ahí lo que decía era diámetro, pues sencillamente no les va a afectar en nada. Tiene que darles el mismo resultado. Listo, entonces, decíamos que para terminar de despejar, el 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, así que me queda que la fuerza 1 debe ser igual a 4 por el peso de los tanques que no hemos calculado, dividido entre 6 al cuadrado, que serían 36. Y ahora sí nos vamos a dedicar a calcular ese peso. Sabemos que el peso es igual a el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Sabemos también que la masa la podemos calcular como densidad por volumen y eso ya por la gravedad. Y lo que tenemos que saber, bueno, ¿y esos 200 litros a qué volumen corresponden? ¿A qué volumen corresponden 200 litros? Ahí se puede hacer un pequeño factor de conversión sabiendo que un Profe, litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. 200 metros cúbicos. ¿Qué? ¿No? Ay, Dios mío. Entonces, 200 litros, tendríamos factor de conversión, un litro, 1000 centímetros cúbicos. Pero yo no lo tengo que tener en centímetros cúbicos. ¿En qué unidades los tengo que tener? Metros. En metros cúbicos. Por lo tanto, segundo factor de conversión. Un centímetro, perdón, bueno, un metro equivale a 100 centímetros, pero como ambos son cúbicos, el factor de conversión tiene ese cubo. Y con eso ya lo hemos pasado a los 200 litros a metros cúbicos.
Serían 200 por 1000 dividido entre 100 elevado al cubo. Y eso me da 0.2. 0.2 metros cúbicos. ¿Listo? Así que ya tenemos el volumen, puedo reemplazar todo. Densidad. ¿Cuánto es la densidad? Aquí está. Densidad 4,5. Es decir, 4.500. multiplicado por el volumen 0,2 y multiplicado por la gravedad 9,8. Por 4.500 por 9.8. Eso le daría 8.820. Y ese es el valor que tengo que reemplazar aquí. Fuerza 1. Yo porque tengo esto ahí como si fuera una R. Fuerza 1 sería igual a 4 multiplicado por 8.820 dividido en 36. Me da 980. ¿Sí les dio o no les dio? A mí me dio 980.000. Sí. Porque A mí hicimos la también me dio conversión. súper. Se tienen 940 gramos de alcohol a 55 grados Celsius y se quiere bajar su temperatura a 5 grados Celsius mezclándose con hielo, que está a menos 15 grados Celsius. Calcular la cantidad mínima de hielo que se requiere. Entonces, habíamos dicho que para este tipo de situaciones deberíamos hacer, digamos, que una ilustración de lo que ocurría con cada una de las sustancias. Entonces tendríamos el alcohol, OH, ¿cierto? Que tiene una temperatura inicial de 55 grados. Y lo vamos a mezclar con agua, H2O, que está a una temperatura inicial de menos 15 grados Celsius. La idea es que esto llegue hasta una temperatura, que la mezcla llegue hasta una temperatura de 5 grados Celsius. Eso es lo que queremos, ¿ok? Yo podría aplicar una cantidad infinita de hielo, ¿cierto? Y sencillamente esperar hasta que llegue a eso. Pero como me está diciendo que es la cantidad mínima, entonces lo que yo debo entender es que lo que va a ocurrir es que el hielo debe llegar a esa temperatura también. Y a esta temperatura, recordamos que es la que llamamos temperatura de equilibrio, a la temperatura a la que llegan las dos sustancias. ¿Está claro? Entonces, lo otro que hacíamos era ubicar los puntos de fusión y de ebullición de las dos sustancias. El punto de fusión del alcohol, menos 114. Uf, esto está por aquí muy abajo. Temperatura de ebullición, 78, está por acá arriba. Conclusión, si el alcohol está en 55 y llega hasta 5, significa que siempre estuvo en una fase líquida. Él nunca cambió de fase, siempre estuvo en una fase líquida. Mientras que el hielo, tenemos un punto de fusión que está por aquí en 0 grados, está el punto de fusión
Y tenemos un punto de ebullición que está por aquí en 100 grados. Conclusión, para que el hielo llegue hasta esa temperatura, debe pasar por aquí, por el proceso de fusión. Y ahí sí, seguir elevando su temperatura hasta que llegue a los 5 grados. Mientras que el alcohol, pues sencillamente va a bajar su temperatura hasta llegar a esos 5 grados. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, habíamos dicho que todo el calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido. Calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido. Por cierto, nos preguntan en la cantidad de hielo, es decir, la masa, la masa de hielo que se debe aplicar. ¿Listo? Entonces, calor cedido, pues el calor cedido solamente corresponde a una variación de temperatura. En ese caso, masa por el calor específico por la variación de temperatura. Recordemos que esto sería temperatura de equilibrio menos temperatura inicial, ¿todo por qué? Porque está cediendo. Mientras que, ¿qué procesos tiene el hielo o el alcohol? Perdón, no, el agua. Pues primero tiene una variación de temperatura para ir desde menos 15 hasta 0. Entonces esto sería masa por calor específico de la sustancia por la temperatura como está absorbiendo, recuerden que es final menos inicial. Entonces 0 menos la inicial que es de menos 15. Como hay proceso de fusión, entonces masa por calor latente de fusión, más otra vez una variación de temperatura que será masa por calor específico por la variación de temperatura que queremos lograr ahora, que sería de 5 menos 0. Listo, y sencillamente reemplazamos. Como lo que se quiere hallar es la masa, pues mi incógnita es esta masa. Esta masa es la incógnita. ¿Ok? Entonces, ahora sí reemplazo lo demás. Masa del alcohol, 490. Por el calor específico del alcohol, a ver, por allá dice 0.58 al final. Por la temperatura de equilibrio, que serían los 5, menos la temperatura inicial, que sería, lo tengo aquí a la visconversa. ¿Por qué me doy cuenta? Porque sé que ese resultado me tiene que dar positivo. Entonces, temperatura inicial menos temperatura de equilibrio. Temperatura inicial 55 menos temperatura de equilibrio, que serían 5. Y esto sería igual a la masa por el calor específico del agua, 1, por la variación de temperatura, 0 menos menos 15 me darían 15, más la masa del hielo por el calor latente de fusión, calor latente de fusión, 78, más la masa nuevamente, multiplicado por el calor específico, que es 1, multiplicado por esa variación de temperatura, que es 5. ¿Ok? En este caso sí tengo tres términos que tienen la misma letra porque se refiere a la misma masa. Entonces aquí sería 15 por 1, 15m, más m por 78, 78m, más 1 por 5, 5m. ¿Cuánto me daría eso? 98m. Y ese 98 si pasa al otro lado a dividir. 490 por 0.58 por 55 menos 5, pues son 50. Y ya ese sería el resultado. 490 por 0.58 por 50, todo sobre 98. Y eso me daría 145 gramos.
Se deben aplicar pues 145 gramos de hielo. ¿Preguntas? No, profe. Ves que yo puse de temperatura -5 porque no leí bien, pero el resto está bien.